Bendiciones, queridos hermanos. Es un placer para mí poderme dirigir a ustedes, hermanos del Distrito San Salvador Norte. Reciban un abrazo a la distancia de parte de su hermano y amigo, el pastor Marlon Sánchez. Y pues me siento feliz de poder compartir con ustedes a través de este medio. Ya lo hemos podido hacer en otras conferencias presenciales, en otros tiempos, y la hemos pasado muy bien. Así que reciban un saludo de mi parte, un abrazo a los pastores de ese distrito, al pastor Elías Larín, quien es el supervisor del distrito, al pastor Luis Ángel Díaz Andino, al pastor Noé de Nejapa, al pastor Silvestre y el pastor también que funge como pastor de Apopa, ¿verdad? El pastor Larín. Tiene doble función este siervo, qué bueno. Y también a mi amigo, el hermano Juan Guzmán, pastor en Aguilares. Y recientemente me di cuenta que está por ahí el hermano Orlando Guardado Jr., ¿verdad? El hijo del pastor Guardado Jr., mi hermano que se graduó de Cevitca, que está estudiando en Cevitca, se graduó ya, ¿verdad? Qué placer saludarme a ustedes, dirigirme a ustedes, hermanos amados. Vamos a hablar un tema muy importante. Si se me olvidó algún pastor, le ruego me perdone, pero pues ya mi memoria me falla en algunas cosas, ¿verdad? Bueno, quiero trabajar este tema que me ha pedido el pastor Larín. Él me mandaba dos temas. El primero era pastoreando en tiempos de crisis y el segundo era diferentes formas de pastorear, algunas ideas prácticas. De estos dos temas que el pastor Larín me pidió, yo he decidido hacer un solo tema. Y el tema que vamos a compartir es revitalizando la iglesia en tiempos de crisis. Ahí vamos a hacer una combinación de ambos temas, debido a la situación pues que estamos atravesando a nivel mundial. La forma de hacer iglesia pues se vio afectada, la comodidad que teníamos en los templos se vio interrumpida. De alguna manera algunos no estábamos preparados para esta situación, otros ya iban adelante, porque no podemos generalizar. Habían iglesias que estaban listas con todo su set de transmisión. Ellos habían invertido dinero desde antes de la pandemia y a ellos no les costó mantenerse en contacto con sus ovejas, porque ya tenían la cultura virtual. Mientras que nosotros como iglesia de Dios, primero vemos el punto negro de la manta blanca. Hasta después nos damos cuenta que ese punto negro que vimos no era el eje, no era el centro, sino que debimos haber visto toda la manta blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a muchos les tocó aprender durante la pandemia a utilizar el Facebook, a utilizar YouTube, a utilizar Instagram, a utilizar WhatsApp, incluso, porque nunca habían querido meterse al mundo de la tecnología. Claro, hubieron iglesias que ya iban adelante de nosotros, como siempre, pero yo espero que esta situación que nos ha pasado en realidad nos haga despertar y darnos cuenta que no podemos estar dormidos en la ceniza, acomodados. Esta situación nos debe de hacer recapacitar. Así es que voy a trabajar un tema que se llama Revitalizando la Iglesia en tiempos de crisis. Ahí vamos a hablar de los dos temas que me habían pedido. Y yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan tener ahí. Y si desean tomar notas, puedan hacerlo.
yo le voy a mandar por correo también al pastor Larín la presentación para que usted la pueda utilizar. Si usted quiere reunirse con sus líderes y socializar este contenido, pues en buena hora que usted pueda hacerlo. Así es que vamos a iniciar revitalizando la iglesia en tiempos de crisis. Este tema es muy relevante, es muy importante que nosotros lo tratemos, porque como iglesia debemos de estar siempre viendo cómo impulsamos el avance de la obra hacia adelante, nunca para atrás, siempre hacia adelante. Así es que lo primero que debemos de tener en claro es que la idea de crisis no debe asustarnos. Por ahí comencemos. Uno de los problemas fundamentales a la hora que sucede una situación como la pandemia es cómo los sujetos interpretan los acontecimientos. Hay algo bien importante que ustedes y yo debemos de siempre tener presentes. Las personas interpretamos los sucesos de la realidad a partir de nuestras creencias. Y eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué razón? Porque las personas, hay un principio filosófico y que después fue tomado por la escuela de psicología llamada escuela cognitiva, y luego se desarrolla la terapia cognitiva conductual y la terapia racional emotiva, que son modelos de ayuda para las personas que están teniendo sufrimientos psicológicos. Y estos modelos trabajan con las cogniciones, es decir, con los pensamientos, pero no solamente con los pensamientos, sino que también llevan al sujeto a autoevaluar sus propias creencias. Porque desde esta perspectiva, la creencia, es decir, lo que el sujeto cree acerca de los sucesos, son los que van a determinar en qué medida le impacten a él. Y este principio filosófico de donde se desprende esta premisa psicológica es que las personas no sufren por las cosas que les pasan, sino por lo que piensan o por lo que creen acerca de las cosas que les pasan. Es decir que en este modelo de análisis psicológico, lo importante no es el suceso. El suceso se ve como un acto o como un acontecimiento concreto de la realidad. Pero lo importante es cómo el sujeto lo interpreta, cómo el sujeto lo entiende, cómo el sujeto lo analiza, cómo lo vivencia. Entonces, de acuerdo a lo que el sujeto cree de lo que sucede, del acontecimiento, así esto va a traer repercusiones en su comportamiento. Entonces, lo primero que debemos nosotros iniciar desmitificando aquí en esta conferencia es que la idea de crisis no tiene por qué ser mala. La crisis, en todo momento de nuestra vida vamos a estar expuestos. Y yo quiero decirles que la iglesia tiene que comenzar a desarrollar nuevas formas por la razón que esta crisis que nos vino sanitaria de la pandemia a nivel mundial, esta crisis pueda llegar a repetirse, ya que si las potencias mundiales deciden entrar en una guerra biológica, pues lo más seguro es que esta situación se va a llegar a repetir en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Así es que lo primero que tenemos que desmitificar es que la idea de crisis no tiene por qué asustarnos. Así es que debemos de comenzar a cambiar nuestras creencias acerca de la crisis. Por ahí comenzamos. Para poder revitalizar la iglesia en tiempo de crisis,
lo primero que nosotros debemos hacer es cambiar la idea, la creencia que tenemos acerca de la crisis. La idea de crisis no debe asustar. Fíjese qué interesante, porque cuando se hace un análisis económico, socioeconómico a nivel mundial, nos damos cuenta que China ha sido la única potencia que ha tenido crecimiento económico durante la pandemia. Es decir, las demás economías tambalearon, incluso la economía estadounidense, que era considerada de las más fuertes, de las más poderosas del mundo. Pero cuando vemos ahora China, en medio de esta crisis que se dio, China creció. China tuvo crecimiento económico. Ahora, algunos dicen que porque ellos fueron los que originaron la pandemia y que ellos tiraron ese virus. Esas ya son teorías que yo no puedo comprobar científicamente. Se les conoce como teorías conspirativas. Yo no lo puedo demostrar científicamente. Lo que sí está a la vista, y ustedes lo pueden consultar en internet, es que China tuvo un crecimiento económico. No, su economía no decayó, sino que experimentó crecimiento. El porcentaje no lo recuerdo, pero sí experimentó crecimiento. Ahora, gran parte de esto podría deberse a que ya estaban preparados con la disciplina para afrontar enfermedades infecciosas, pero también hay otro elemento que es el elemento psicológico. Fíjese que en la cultura china, la palabra crisis viene del vocablo Weiyi. Y la palabra Weiyi significa, el primer vocablo, Wei, significa peligro. Y el segundo, He, significa como oportunidad. Entonces, en la misma definición de la palabra crisis, Weiyi, coexisten dos grandes conceptos: el de peligro y el de oportunidad. En este sentido, para estas personas de estas culturas, la crisis puede ser un suceso perturbador que genera derrota en las personas. Pero por el contrario, la crisis puede ser una oportunidad de crecimiento y superación. ¿De qué va a depender? Todo va a depender de cómo lo enfoquemos. Y aquí es el punto de partida de todo lo que vamos a hablar. Para algunos pastores, líderes, la pandemia significó que la iglesia estaba vencida, que la iglesia estaba derrotada, que no había nada que hacer, que los miembros se iban a ir para otras iglesias, que no iba a haber nada que hacer, que todo estaba perdido. Entonces, como ellos interpretaron la crisis como un suceso que iba a traer derrota, obviamente, lógicamente, eso fue lo que tuvieron en sus congregaciones. Dejaron de luchar, dejaron de promover, se dejaron caer, se dejaron derrotar, en lugar de tratar de encontrar mecanismos para afrontar la realidad que estaban viviendo. Dejaron que las cosas pasaran, se encerraron en sus casas, se olvidaron de los hermanos, se olvidaron de la iglesia, se olvidaron de las ovejas, y obviamente los cristianos, al no verse cuidados, al no verse ni siquiera recibir una llamada, pues pensaron que ya la iglesia se iba a cerrar. De hecho, les digo, yo acabo de regresar de los Estados Unidos de una misión, de cumplir una misión que el doctor Daniel Collins me pidió, y que tenía que ver con la revitalización de una iglesia allá en Miami. Y allá en Estados Unidos hay muchas iglesias que cerraron porque los pastores se acomodaron y no quisieron movilizarse. Entonces, ¿por qué? Porque se asustaron, se llenaron de terror. Otros pensaron que era el fin del mundo, otros pensaron que era el arrebatamiento, que ya era la venida de Cristo. Por eso les digo que la creencia es muy importante en cómo nosotros afrontemos las cosas. Entonces, para la gente que crea el concepto de crisis que viene de allá de China, esta palabra Weiyi representa peligro, pero también representa oportunidad. Todo depende de cómo lo enfoquemos. Así es que esta situación
de la pandemia puede ser para usted la terminación de su ministerio, de su liderazgo, de su iglesia, o puede ser la oportunidad para crecer, puede ser una oportunidad para desarrollarse, puede ser una oportunidad para que eche a andar su creatividad. En este sentido, la crisis que estamos viviendo puede ser un momento para detenernos y dejar de hacer discípulos porque estamos en crisis, o puede ser una oportunidad de reinventarnos y poder ofrecer lo mejor de nosotros a las personas y poder hacer nuevos discípulos. Ahí está la clave, cómo nosotros lo enfoquemos. Así es que crisis puede ser peligro, pero también puede ser oportunidad. Y yo quiero desafiarles a ustedes, amados pastores y líderes de las iglesias, a que lo veamos como una oportunidad. No vamos a negar que hay peligro, porque eso sería caer en un fanatismo absurdo, en una negación de la realidad. Claro que hay peligro. Claro que hay peligro. Hay peligro de contagio, hay peligro de infección, no lo vamos a negar. Yo mismo acabo de recuperarme de la enfermedad COVID-19. Pasé 14 días enfermo. El peligro ahí está, pero siempre han habido enfermedades. El mismo peligro corre aquella persona que siendo diabética sigue tomando Coca-Cola, el mismo peligro de morirse. El mismo peligro de morirse tiene aquel que siendo hipertenso sigue comiendo las grandes vastedades de sal y sigue comiendo las grandes porciones de comida. Lo mismo le va a pasar, se va a morir. La oferta de la muerte siempre va a estar a la orden del día. Así es que tenemos que seguir pastoreando. Tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir trabajando. Entonces, esta puede ser una excelente oportunidad para ofrecer lo mejor de nosotros, de Cristo, de su palabra a las personas y hacer nuevos discípulos. Entonces, lo primero es desmitificamos el concepto de crisis. Todo depende cómo nosotros lo enfoquemos. Puede ser una oportunidad para reinventarnos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y después, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 19, 12 al 13. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, el contexto de la pandemia donde la enfermedad se generalizó es el contexto en el que la iglesia puede servir. Es el contexto en el que la iglesia puede ayudar. Es el contexto en el que la iglesia puede demostrar el amor de Jesús a las personas que están sufriendo de enfermedad. Así es que yo no veo crisis en el sentido de peligro, sino que veo crisis en el sentido de oportunidad. Y Jesús lo dijo: los sanos no necesitan médico, sino que son los enfermos los que necesitan médico. ¿Quiénes necesitan una iglesia que predique esperanza? ¿Quiénes necesitan una iglesia que predique perdón? ¿Quiénes necesitan una iglesia que predique vida eterna? Los enfermos. En esta crisis de enfermedad, cuando más la gente necesita escuchar la palabra de Dios, es cuando más la gente necesita una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de esperanza. Hoy más que nunca la gente está abriendo su corazón a escuchar la palabra de Dios, porque el contexto de crisis lo permite. Cuando las personas están en crisis, comienzan a buscar algo que les ayude a superarla. Entonces, es importante que aprovechemos este tiempo para poder desarrollar una pastoral adecuada. Pero ¿qué es lo que lo va a determinar? Jesús nos da la clave aquí: la misericordia. Este es el momento para activar los ministerios de misericordia. ¿Y cuáles son los ministerios de misericordia? Aquellos que acompañan a las personas en medio de su sufrimiento, aquellos ministerios dirigidos a la pastoral. O sea, ya el modelito de estar haciendo cultitos ya aquí ya no nos pega. Así es que hoy a la fuerza van a tener que entender los hermanos, ¿sí? Tienen que lanzarse a hacer misericordia.
Los ministerios de la mujer, los ministerios de generación emergente, los ministerios de caballeros, deben de organizarse y comenzar a fortalecer, si hay hermanos enfermos dentro de la iglesia o que quedaron desempleados, comenzar a hacer obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, visitar al enfermo. Esas son las obras de misericordia que aún en el judaísmo eran la base para que alguien fuera considerado justo. Así es que la misericordia entonces es el fundamento para poder pastorear en esta época y en todas las épocas. Y ya Jesús lo dijo, el sano no necesita, es el enfermo el que lo necesita. Así que, amados hermanos, no busquemos excusas, busquemos soluciones. Veamos, les quiero mostrar estas imágenes de la iglesia. Esto es de la iglesia Rocafuerte. Ustedes saben que yo ahí toda mi vida he sido pastor asistente, bueno, miembro y líder de célula, supervisor de célula, coordinador de célula, hasta llegar a ser un pastor asistente. Pero quiero mostrarles esas imágenes para que ustedes vean, estos son los cultos después de la pandemia. Después de la pandemia. O sea, no les estoy hablando yo aquí cuentos chinos, aunque les hablé de los chinos y de la definición de Wei He. Pero le estoy mostrando aquí para que usted vea los servicios. Estos son servicios post cuarentena. Muchas iglesias han tenido problemas que los miembros no quieren regresar, que yo no sé qué clase de evangelio le han predicado a la gente. Discúlpenme, hermanos. Yo realmente no entiendo. Un creyente que no quiere regresar a adorar a Dios después de que ya tiene la oportunidad de hacerlo, es un creyente que no ha recibido una instrucción, un discipulado sólido. Y es aquí donde debemos de confrontar los modelos de crecimiento que vamos a desarrollar. Porque si se hubieran metido al modelo celular y lo hubieran implementado con toda la pujanza y con toda la fuerza, no tuvieran los problemas que tienen hoy en las iglesias, que no hayan cómo hacer para que los miembros regresen. Gracias a Dios en la Rocafuerte no fue ese el problema. No le voy a decir que no tuvimos deserción de más de algún miembro. Claro que sí, algunos se quedaron en aquellas iglesias que les quedaban cerquitas en sus colonias, pero la mayoría regresó y hasta gente nueva. Entonces, así están los servicios del día domingo. El día domingo, para tratar de mantener un poco el distanciamiento social, se hacen 3 servicios de este tipo. Aquí pueden ver ustedes otro servicio más. Ahí está la gente con su mascarilla. Ahí les quise poner esta fotografía para que vean que toda la gente está con su mascarilla. Entonces, ¿cuál ha sido la clave? ¿Cómo se puede mantener este trabajo? Bueno, a través de los líderes. Los líderes son los que ayudan al pastor a cuidar las ovejas. El pastor solo no puede. Necesita fortalecer su equipo de trabajo, sus líderes. Así que una vez más, yo voy a volver a insistirle a los pastores, aprendan a trabajar en equipo. El llanero solitario, eso ya terminó. Los Rambos se murieron en la guerra. O si usted creía que era de un pastor que usted solo iba a poder hacer el ministerio, está muy equivocado. Acostúmbrese a trabajar en equipo con sus líderes. Entonces, ahí tienen ustedes algunas fotografías de demostración que la iglesia, gracias a Dios, no decayó, sino que se ha mantenido firme. Ahora, miren, por ejemplo, esta fotografía que les estoy poniendo en pantalla. Esa es una fotografía de una oración, de un tiempo de oración, de una noche de oración en la casa de la familia Alfaro. Ahí está el hermano que está al frente dirigiendo, es el hermano Luis Alfaro. Él es un coordinador de distrito. Entonces, él lo que hizo fue reunir a una parte de su distrito. Ese no es todo el distrito de él, el distrito de él es más grande, pero es una parte de su distrito para tener noches de clamor. Así se comienza a revitalizar la iglesia. Se parten de reuniones pequeñas para luego aperturar las reuniones grandes. Entonces, ahí está ya una estrategia. O sea, si usted quiere que la gente le llegue de un solo, de ver el culto lleno, no. Los primeros cultos que se hicieron en la iglesia no estaban tan llenos, estaban un poco vacíos. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo. Entonces, es necesario que también usted se haga valer de la estrategia celular, de sus supervisores, de sus líderes, para empezar a reagrupar la iglesia y en ambientes pequeños comenzar a tener
tiempos de oración. Y aquí vienen ya las ideas prácticas que me hayan pedido. Primero, intensifique la oración en sus diferentes formas. Mantenga la oración virtual. Si usted está teniendo buena aceptación con la oración virtual, mantenga un tiempo de oración de Zoom virtual o de Facebook virtual, Facebook Live, oración virtual. Manténgala. Si le está teniendo resultados, manténgala, no la quite. Pero también comience con oraciones en los hogares. Y aquí no estamos hablando solo del altar familiar, que muchos no lo hacen el altar familiar, sino que las células se vayan reabriendo en los hogares donde se pueda. Claro, los hogares deben tener algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, deben de tener espacio, como ustedes vieron en la imagen anterior. Ese es un lugar muy espacioso, donde se reduce el riesgo de contagio. Entonces, busquen lugares adecuados. Algo muy importante, hermanos, que para que la iglesia siga avanzando es la clave, la oración. Nadie puede derrotar a un cristiano que ora. Si ustedes oran, hermanos, el Señor les va a responder. Cuando la gente ora, hermano, mire, vamos a agarrar creyentes que vienen de meses sin orar, de estar encerrados, viendo puro Netflix, viendo puras series, viendo puras cosas que realmente no edifican. ¿Para qué nos vamos a engañar, hermano? Y sin el ánimo de ser legalista y caer en que, como nos enseñaban a nosotros antes, que todo era pecado, ¿verdad? No sirve de nada ese modelo, sino el hecho de la gente viene desconectada, pues. La gente ha estado en su casa viendo películas, viendo series, viviendo una vida desconectada de Dios. No todos, no puedo generalizar, pero la gran mayoría. Entonces, ¿cuál es la clave? Hay que volverlos a enchufar, hay que volverlos a conectar. ¿Sí? Y la oración es el ingrediente indispensable. Entonces combine oración virtual y oración presencial. Establezca usted como pastor una oración, una reunión de oración un día a la semana con sus líderes. Usted con sus líderes. El problema de nosotros es que pensamos que al reabrirse la iglesia íbamos a poder volver a poner el chorro de cultos que teníamos y que la gente iba a estar ahí. En algunos lugares sí les ha dado resultado ese modelo. Ok, denle. Pero en otros lugares no, depende del contexto. Y en el área urbana es más complicado volver a hacer a la gente llegar a los templos. En el área rural no. En el área rural la gente ni mascarilla ocupó durante la pandemia, pero en el área urbana sí. Entonces, y los altos índices de contagio de COVID-19 fueron en el área urbana, en el área rural no. Entonces, por eso, pues, debemos nosotros de trabajar esta área. Usted como pastor, establezca un día de oración a la semana. Yo recuerdo que eso fue lo primero que se comenzó a hacer antes de abrir los cultos, antes de abrir los servicios. Se comenzó a reorganizar la iglesia en sectores, tener pequeños lugares de oración. Luego el pastor Arturo, quien es el pastor principal de la iglesia, él se organizó con los coordinadores para comenzar un tiempo de oración todos los lunes, y ese tiempo de oración lo transmitíamos en Facebook Live para que los hermanos también estuvieran conectados. Luego se empezó a hacer llegar a los supervisores, los coordinadores, los supervisores, que ya es un grupo más grueso, hasta que finalmente se logró reunir ya a todos los líderes, en su mayoría, un grupo más o menos de unas 150 personas para orar. Solamente le estoy hablando que eran los días lunes donde hay evaluación, pero como no teníamos células abiertas todavía, no podíamos estar evaluando. Entonces, se hacía oración. ¿Por qué? Porque los líderes ya tienen la disciplina formada de asistir el día lunes. Entonces con ellos no hay problema, ellos ya saben, solo se les convoca y asisten. Entonces ahí se comienza el proceso de revitalización a través de la oración, muy importante. Esto no es magia, aquí no hay una varita mágica de una estrategia que le va a permitir llenar su iglesia. Olvídese de eso. Póngase a orar con sus líderes, porque si la gente llega a los cultos y en esos cultos la gente no es impactada, no es bendecida, usted no tiene una palabra fresca de parte de Dios, sino que tiene puro leño, puro garrote, usted está amargado y esa amargura comunica, usted mismo está lanzando a la gente para que no llegue más a su iglesia. Entonces establezca una oración, un día de la semana para clamar con los líderes por la revitalización de la iglesia, por un avivamiento para la iglesia.
Y también recuerde que los líderes son los que ayudan a motivar a los hermanos. Si los líderes están desmotivados, los hermanos no van a tener quien los motive. Entonces usted como pastor debe motivar a los líderes y los líderes le deben ayudar a motivar a los hermanos de la congregación. Háblele por teléfono a las personas también. Es muy importante que haga llamadas telefónicas. Hay personas que se quedaron esperando durante toda la pandemia una llamada nuestra y no la hicimos. Bueno, nosotros aquí realmente en la iglesia difícilmente podíamos llamar a toda la membresía, pero a algunas personas claves sí les estuvimos llamando por teléfono para saber cómo seguían sus familias, ellos, etcétera. Entonces, es importante también el establecimiento de la llamada telefónica. Llámele, hágale una llamada telefónica a esa gente que no quiere regresar, pregúnteles qué les pasa, si están desanimados, si necesitan oración, a lo mejor tienen algún problema y se lo quieren contar. También, de ser posible, cuando ya usted establezca contacto con las personas que se han dejado de congregar y pregunte cómo está su situación, posiblemente puede apoyarle con alimentos, puede apoyarle con algún otro recurso que la persona necesite. Es muy importante que usted tome en cuenta eso también, porque las personas muchas veces están sin trabajo, las personas muchas veces están desanimadas, y si llega por ahí alguien de los ministerios o el pastor, en el caso de las iglesias que son pequeñas, los pastores bien pueden hacerlo, llevar una canasta de víveres, una ayuda, aunque sea sencilla, y decir, pues usted no diga, no, pero ya el gobierno dio, no, pero lo que el gobierno da son insumos para una familia grande, no alcanza para mucho tiempo. O sea, seamos francos, para una familia muy numerosa, la dotación que da el Estado, que es buena y es generosa, pero no es suficiente para mucho tiempo. Entonces ustedes como iglesia, como pastores, como líderes, pueden apoyar en esa área también a los hermanos. De ser posible también usted visite sin entrar a las casas, hasta la puerta, manteniendo el distanciamiento pertinente. No vaya a ser que lo acusen que usted anda regando el coronavirus en toda la colonia, no, pero sí al menos hasta la puerta para saludar, para preguntar cómo está la gente, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, para ver si no se han muerto, aunque sea, ¿verdad? Porque hay algunos que la pasaron muy mal durante la pandemia y se sintieron muy solos. Entonces, qué bueno que usted vaya y haga esta labor pastoral, y le aseguro que la gente va a comenzar a regresar. Realice también este consejo, nosotros lo tuvimos que retomar, una estrategia que se llama impactos evangelísticos. Nosotros comenzamos a ir a las colonias de nuevo, como no podíamos todavía reunir por la cantidad de gente que es nuestra iglesia, teníamos el problema que no podíamos hacer los cultos, bueno, mucha gente. Entonces empezamos a ir, si la montaña no viene a ti, tú debes de ir a la montaña. Comenzamos a hacer eventos evangelísticos en las calles, pero esto requiere amor por la alma. O sea, un pastor perezoso que está bien acomodado, ese no va a querer ir a buscar las almas perdidas. O líderes que están todos acomodados, que no aman a las almas, no van a querer ayudarle al pastor a ir a buscar las almas. Por eso es importante que comience revitalizando la oración, porque ahí está el fundamento de lo espiritual. Entonces, reactivamos nosotros esta estrategia que habíamos dejado de lado, ya que las células lo suplen en un ambiente normal. Pero reabrimos o retomamos los impactos evangelísticos, llegábamos a los barrios y allí poníamos unas bocinas, cantábamos unas alabanzas, invitábamos a las personas en los hogares, tocábamos puertas y decíamos, buenas, buenas, le visitamos de iglesia Rocafuerte, vamos a tener un impacto evangelístico aquí afuera de su casa, si usted quiere sacar su silla para escuchar la palabra de Dios, va a ser bienvenido. No necesitábamos tener contacto con la gente, simplemente la invitábamos de lejos con mascarilla y todo, tomando las medidas para que la gente no se asuste. Que hoy yo me sorprendí cuando regresé a El Salvador y vi que ya mucha gente no usa mascarilla, así que hoy hay más oportunidades de que la gente ya perdió el miedo y que podemos seguir ganando almas. Entonces empezamos a hacer estos impactos. En la casa donde yo tenía mi célula, yo me reunía en mi célula ahí. Allí tuvimos un impacto afuera de la casa, pusimos unas bocinas, entre todos los hermanos hicimos ahí decimos por ahí la cabuda, decimos en El Salvador, ¿verdad? Hicimos la cooperación para comprar unas canastas, también conseguimos donaciones de otros hermanos que nos ayudaron,
con ofrenda y conseguimos una serie de canastas de víveres, cositas de comer, y las pusimos ahí en una mesita y comenzamos a cantar alabanza en todo lo que la gente empezó a salir de sus casas. Pusimos sillas con un distanciamiento de 1,5 metros y la gente empezó a llegar y comenzamos a cantar alabanzas y luego predicamos un mensaje y luego le rifamos las canastitas a los amigos que estaban ahí, a las personas de la comunidad, y esa gente feliz. Entonces eso sirvió para que los hermanos volvieran otra vez a sentir el acompañamiento, el valor para salir a invitar. Pero claro, uno de pastor debe de ponerse al frente. O sea, no puede solo estar diciéndole a la gente, hagan, vayan, no. Uno debe de ponerse al frente. Yo mismo me puse al frente, el pastor se puso al frente, los coordinadores se pusieron al frente, los líderes de células se pusieron al frente y fueron a las comunidades. Mientras los días que no habíamos culto, como no podíamos hacer cultos todavía por la cantidad de gente, entonces aprovechábamos para hacer estos impactos en los lugares donde habíamos tenido las células para no perder el contacto con los amigos. Esto es muy importante. O sea, si usted está teniendo problemas que la gente no le está asistiendo a los cultos o se ha bajado su asistencia por más de la mitad, pues empiece a ir a las comunidades y haga los impactos evangelísticos. Y yo le aseguro que en términos de 3 meses esa iglesia está llena de nuevo. Yo se lo garantizo. Entonces, hágalo. Le va a funcionar. Vaya, no necesita gastar dinero. Agarre una bocina, agarre la consola, póngala en la calle, consígase unas 10, 20 sillas, póngalas en la calle. Y ahí váyase con un grupo de 5 o 6 hermanos de la colonia a invitar y hagan el impacto evangelístico. O sea, no necesariamente van a gastar en tarima, en luces, en sonido, aunque la iglesia también hizo en algunos lugares donde hay cobertura fuerte de la iglesia, pues sí se hicieron eventos ya más organizados, más estructurados, ¿verdad? Con luces, tarima, cosas así. Ustedes saben que acompañan el trabajo, pero realmente esos son cosméticos, ¿verdad? Pues usted puede ganar alma sin eso, pero eso ayuda a llamar la atención de la gente. Entonces, los impactos evangelísticos en los diferentes vecindarios, en los diferentes barrios, vuelven el ánimo de las personas y se reactiva la gente, y eso hace que quieran volver a congregarse. Ahora le voy a dar un consejo de algo que se llama escucha activa. Cuando la gente comience a llegar a la iglesia de nuevo, que primero Dios así va a hacer, vamos a recibir gente cargada emocionalmente. Mucha gente ha sufrido la pérdida de un ser querido, mucha gente ha sufrido la pérdida de su salud, o sea, no murió nadie, pero su salud ya no quedó igual. Créanme, hermanos, que esta es una enfermedad terrible que consume la energía. Yo llevo ya casi 17, 18 días y no me siento al 100% de mi energía normal. Entonces, esta es una enfermedad complicada, difícil. A alguna gente pues solo medio le dio, y gloria a Dios por eso. Dependiendo de cómo esté nuestro sistema inmunológico, así le vamos a hacer frente. Entonces mucha gente llega cargada emocionalmente, comienza a llegar al culto cargada emocionalmente. Trate usted de predicar mensaje de esperanza, y cuando los hermanos se le acerquen a platicar con usted, practique lo que en intervención en crisis se le llama la escucha activa. Si usted quiere profundizar más sobre esto, pues puede buscar en internet cómo hacer una buena escucha activa, y ahí va a encontrar información buena. Hay mucha información confiable sobre intervención en crisis. Entonces, esta es parte de la intervención en crisis de la primera ayuda psicológica, se le conoce como escucha activa. Y es una técnica que ayuda a la persona a desahogar su carga emocional. Lo primero que tiene que hacer usted es prestar atención en todo momento. La gente va a querer contarle problemas, cómo la pasó, le va a querer hablar de la enfermedad. Escúchela en todo momento. Demuestre que usted está escuchando. Es decir, mire a la persona a los ojos, así tiene que asentir usted con su cabeza que está escuchando. Es importante que usted también, como un tercer elemento, haga comentarios relacionados a lo que la persona le está diciendo, para ayudar a que la persona pueda sacar esa carga emocional, esa tensión emocional que la persona tiene.
Pero es muy importante, como una cuarta recomendación de la escucha activa, que usted evite hacer juicios. Evite decirle, pero mire hermano, usted quizás porque andaba mal, le dio coronavirus, ¿verdad? Andaba en pecado. Y acuérdese que los pecados ocultos, pues Dios trata con la gente. No, hermano, tratemos de ese lenguaje religioso, ese lenguaje farisaico que caracteriza a muchos de nuestros miembros. Hablemos, que esa no es la manera de tratar a la gente que viene de sufrir una enfermedad. Mucha gente ha muerto y gente cristiana, gente muy entregada a la obra. O sea, no nos podemos poner nosotros de santulones a querer inventar. No, evite hacer juicio. La persona le va a contar su sufrimiento, su angustia, todo lo que ha vivido. Evite juzgar a esta persona y responda adecuadamente. Trate usted de responder, aunque lo que le haya dicho no le parezca, responda tranquilo, responda calmado. A este proceso se le conoce como escucha activa. Mire, ahí están las 5 recomendaciones para que tenga usted una escucha activa, eficiente, que le ayude a la persona. Preste atención en todo momento, demuestre que usted está escuchando con su lenguaje corporal, haga comentarios relacionados al tema que la persona le está platicando, evite enjuiciar a la persona y responda de manera adecuada, de manera relajada, de manera tranquila. No le agregue más tensión y no le agregue más preocupación a la persona que le está contando su situación. Debemos evitar nosotros algunas situaciones, ¿verdad? Lo primero es tener en claro que tienes que escuchar la historia de la persona, no hablar tú para contar la tuya. Porque a veces nos sucede que la persona no quiere contar algo y ya salimos nosotros con una gran historia, ¿verdad? Y ya la persona que nos quería contar algo se queda callada y ya no nos cuenta nada. Entonces, lo primero que debemos de saber y debemos evitar, mejor dicho, es no hablar nosotros para contar nuestra historia, sino esperar que la persona nos cuente su historia. Y cuando la persona nos esté contando la historia de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, no interrumpamos a esa persona hasta que la persona nos pida una opinión o nos pida un consejo. Eso es muy importante. La persona va a llegar a un punto en que nos va a decir, hermano, mire, ¿qué me aconseja? Fíjese que me he sentido así, 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 ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Allí aproveche usted para hablar. Y algo bien importante, que si usted no está de acuerdo con lo que la persona dice, con lo que la persona piensa, no pasa nada, pero no debe de imponerle lo que usted piensa por encima, porque lo que puede hacer usted es provocar un rechazo en la persona. Si usted le dice, no, hermano, yo no estoy de acuerdo porque usted por esto y esto, ya usted está confrontando a la persona. Recuerde que la persona viene de un tiempo de angustia, está viviendo tal vez una situación de escasez fuerte, está atravesando tal vez problemas familiares. Entonces, todos estos factores no los desconectemos de la realidad de nuestra membresía, porque allí están presentes. Y si su opinión no coincide con la que el hermano le está dando, con lo que el hermano le está diciendo o la hermana le está diciendo, debe saber usted decírselo. No puede decirlo como si nada, ¿verdad? Así liso y fresco. O minusvalorando la opinión de la persona, es decir, restándole valor. No, hermano, usted está equivocado, usted anda perdido, usted no sabe lo que está hablando. No, ¿verdad? Tenemos que tratar la manera de, si vamos a decirle algo, tener el modo, el tacto para hacerlo. Estos elementos son de carácter terapéutico. Yo le aconsejo que los practique, los anote y los practique porque le van a servir de mucho. Otras ideas prácticas que le pueden ayudar es que ofrézcase a ayudar a la persona si tiene dificultad para salir a comprar sus alimentos u otros insumos. Aquí pueden ayudar los jóvenes, pueden ayudar las mujeres, pueden ayudar los caballeros. Si está a su alcance, usted puede proveer un transporte de parte de la iglesia, ¿verdad? Para ayudar a aquellos hermanos que han quedado enfermos de sus pulmones y que no se pueden congregar porque se sienten muy cansados al caminar. Entonces, vea que hay muchas soluciones que usted puede implementar en su iglesia para que la membresía regrese.
Si la persona es sospechosa o está enferma de COVID y está en un centro de cuarentena, pues con mayor razón llámele, ¿verdad? O si está hospitalizada la persona, ya hoy ya no hay centro de cuarentena a esta altura, pero en el hospital, o si la persona está llevando cuarentena en su casa, llámele por teléfono, manténgase en contacto con esta persona, es muy importante. Durante la pandemia, durante la cuarentena aquí en El Salvador, un hermano de nuestra iglesia fue llevado a cuarentena. Él fue de los primeros casos que se encontraron aquí porque él trabaja en el área de salud. Entonces ellos estaban muy expuestos. Y cuando le hicieron la prueba PCR, pues él salió positivo y lo llevaron a un centro de cuarentena y ahí estuvo él durante 15 días. Durante esos 15 días yo le escribía, le mandaba mensajes, le mandaba alabanzas a través de Messenger. Y le voy a testificar esto. Ahora que a mí me dio COVID-19, él me ayudó. Él me trajo el kit solidario que dan para las personas en recuperación de COVID, porque yo guardé cuarentena aquí en mi casa. Durante 15 días yo no salí a la calle. Entonces, él me lo trajo aquí a mi casa, él me ayudó. Entonces yo les comparto esto, hermanos, porque esto que les estoy compartiendo les va a dar resultados, les va a bendecir. En aquel tiempo yo estaba pendiente de él, ¿verdad? Él en el centro de cuarentena, yo le escribía, ¿cómo vas? ¿Qué te han dicho? Y le mandaba alabanzas, de que le dieran ánimo. Y él me decía, gracias, hermano. No, gracias a Dios estoy bien. Ahorita no he sentido nada. Según dicen, soy asintomático. Pues ahí estábamos en contacto con él. Y ahora que yo me enfermé, él me hizo el favor de darme las vueltas y de conseguirme mi tratamiento. Esas son las bendiciones que yo les comparto, hermanos. Y espero que ustedes las atesoren y las valoren y las practiquen. Entonces, no se desconecte cuando sepa que alguien está enfermo, es cuando más lo necesita. Prepare también un plan de reapertura que sea exitoso. ¿Qué quiero decir con eso? Que infunda confianza, que anime a los hermanos a asistir a las reuniones sin correr riesgos innecesarios. Es decir, que ahí va a haber alcohol gel, que ahí va a haber mascarillas si alguien no lleva. Hoy las mascarillas ya volvieron a estar baratas. Quitémosle el amor a unos centavos y pongamos mascarillas por si alguien no lleva. Porque hay hermanos que no tienen dinero para estarlas comprando y prefieren no ir al culto porque les da pena. Entonces, facilitémosle a las personas con un plan de reapertura de nuestros cultos que infunda confianza y promueva en las redes y publique información confiable que ayude a informar científicamente a la iglesia. Hay algo bien importante. En esta pandemia se dio algo que se llama infodemia, que es un exceso de información acerca de la pandemia. Pero mucha de esa información era lo que se conoce como fake news, que son noticias falsas generadas para crear rumores y atemorizar a la población. Entonces, la información científica establece que el coronavirus, si la persona tiene su mascarilla puesta, si la persona tiene un distanciamiento adecuado, si la persona utiliza el lavado de manos y la desinfección de manos, no hay manera que se pueda contagiar. Entonces, infundamos confianza, difundamos información científica, documentémonos para que sepamos qué es lo que en verdad el virus hace y qué es lo que no hace, y eso transmitámoslo a la iglesia. Y le aconsejo que sus primeras reuniones trate de hacerlas en espacios abiertos para disminuir el estrés al contagio. Si usted no ha podido reaperturar los cultos, comience haciéndolos en el parqueo, comience haciéndolos en el terreno que tiene al lado, comience haciéndolos en espacios abiertos para ir ganando confianza y para ir volviendo a motivar aquel fervor espiritual en los hermanos. Es muy importante que facilitemos a la iglesia. Una vez que hagamos esto, yo le garantizo, hermano, que su iglesia va a continuar la marcha, porque muchos hermanos están deseosos de volver a servir, de volver a involucrarse, de volver a darle al Señor la gloria y la honra. Así que quiero animarles, quiero motivarles por este medio para que sigan trabajando.
La clave del discipulado en medio de la crisis es la práctica del amor y la misericordia. Esto nos llevará a hacer muchas cosas que de otra forma no las haríamos. Finalmente, debemos ver la crisis como una oportunidad para servir y hacer discípulos, evitando que el temor nos paralice. Así es que aquí pueden trabajar unidos jóvenes, pueden trabajar unidos ministerios de la mujer, pueden trabajar unidos los ministerios de niños, haciendo fiestas en los barrios, haciendo actividades en los barrios. Este es el momento para que la iglesia vuelva a revitalizarse. La iglesia debe de abrirse y volver a las comunidades, porque allí está la vida, en las comunidades. Entremos en contacto con las comunidades, prediquemos el mensaje de esperanza y estas personas, una vez que se sientan acompañadas, van a volver a llegar a nuestros templos para continuar su crecimiento espiritual. No se olvide que la crisis puede ser un peligro, pero también puede ser la mejor oportunidad de su vida para reinventarse, hacer uso de la creatividad y dar lo mejor de usted, lo mejor de la palabra de Cristo a todas las demás personas. No se olvide de eso, por favor, que es muy, muy, muy importante que nosotros lo valoremos. Así que, amados hermanos y hermanas, ha sido para mí un placer poderme dirigir hacia cada uno de ustedes en este tiempo. Les doy las gracias por su atención prestada y les animo a que sigamos cumpliendo la gran comisión. Este es el tiempo para ser discípulos. No dejemos de hacerlo. Todos los ministerios podemos participar realizando actividades evangelísticas, pero es importante, hagámoslas en los barrios, en los vecindarios, porque ahí es donde nos están esperando las personas necesitadas. Les aprecio, les quiero, reciban un abrazo a la distancia, sigamos adelante en el cumplimiento de la gran comisión. Dios les bendiga a todos.